¿Qué es el SINFIN? Comprende el conjunto de normas políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamientos públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas establecidas por la ley. ¿Cuál es el ente rector? La rectoría de este organismo le corresponde al presidente de la República y deberá ser ejercida a través del Ministerio de Finanzas. Entre las competencias del ente rector se encuentra la formulación y ejecución de la política fiscal, del presupuesto general del Estado y la planificación anual y plurianual en el manejo de sus recursos públicos. Sus objetivos son la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, la sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público, la gestión por resultados eficaces y eficientes y la transparencia de la información sobre las finanzas públicas. Como los principios de SINFIN tenemos la universalidad, la legalidad, plurianual, integralidad y centralización normativa. La desconcentración y descentralización es adecuada, complementaria en interrelaciones entre las entidades y organismos del sector público y entre estas y el sector privado. Deber y atribuciones del SINFIN. En el artículo 74 del Código de Planificación y Finanzas, el Ministerio de Finanzas tiene como deberes y atribuciones formular y proponer para la aprobación del Presidente de la República los lineamientos de la política fiscal inherentes a los ingresos, gastos y financiamiento en procura de los objetivos del SINFIN, analizar las limitaciones, riesgos potenciales y consecuencias fiscales que pueden afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desempeño fiscal, organizar el SINFIN y la gestión financiera de los organismos, entidades y dependencias del sector público para lograr efectividad en la asignación y utilización de los recursos. ¿Qué son los recursos públicos? La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado define los recursos públicos como todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que realicen a favor del Estado o de sus instituciones. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? Según el Ministerio de Finanzas, el presupuesto general del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador, es decir, los ingresos estatales provenientes de la venta de petróleo, así como la recaudación de impuestos. También los gastos que el Estado realiza para el funcionamiento de sus instituciones y la dotación de servicios, y el financiamiento público obtenido de gobiernos y otros organismos para la ejecución de proyectos de inversión. Ingresos y egresos que se deben tomar en cuenta para la elaboración del presupuesto general del Estado. Para la elaboración es importante recalcar el clasificador presupuestario, donde nos detalla ordenadamente los ingresos y gastos que el Ministerio de Finanzas ocupa. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos. Dentro de los ingresos tenemos ingresos corrientes, ingresos de capital, ingresos de financiamiento. En cambio, los egresos, también denominados los gastos del presupuesto general, son los desembolsos que el PGE hace de acuerdo a la planificación. Dentro de los egresos son gastos corrientes, gastos de producción, gastos de inversión, gastos de capital y aplicaciones de financiamiento. Componentes del SINFIN. Política y programación fiscal. El análisis, seguimiento y evaluación de la política fiscal, las variables fiscales y la programación fiscal plurianual y anual, con la finalidad de alertar oportunamente sobre los impactos fiscales para sustentar las elecciones económicas y administrativas, así como fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. La política fiscal dictada por el presidente de la República en los campos de ingresos, gastos, financiamientos, activos, pasivos y patrimonio del sector público no financiero propenderá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos del SINFIN. Ingresos.
Es la proyección y análisis para la recomendación de políticas referidas a los ingresos públicos y a la creación de mecanismos idóneos con el fin de racionalizar y optimizar la determinación y recaudación. Las entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán la recaudación de los ingresos públicos a través de las entidades financieras u otros mecanismos o medios que se establezcan en la ley o en las normas técnicas expedidas por el ente rector de las finanzas públicas, en coordinación con estas entidades. Presupuestos, principios presupuestarios y etapas del ciclo presupuestario. Etapas del ciclo presupuestario. Se entiende por un ciclo, un inicio y un final de diversas actividades. En las finanzas públicas, que también tienen un inicio en la programación y un final en la clausura y liquidación presupuestaria. Sin embargo, el ciclo presupuestario tiene varias etapas que son programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y control, clausura y liquidación. Programación. Es la primera fase del ciclo presupuestario donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado que se hace para 4 años y por eso se le denomina presupuesto plurianual. Por ejemplo, un objetivo del Estado es mejorar la calidad de vida de la población y una de sus metas para este objetivo es reducir a 2 por la tasa de mortalidad por tuberculosis al 2013. Para conseguir el objetivo meta se canaliza el presupuesto a través de un plan operativo de vincula objetivo meta plurianual con las metas de resultados de los programas y proyectos que son parte del presupuesto. Formulación. Esta segunda fase del ciclo presupuestario. En esta etapa, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto General del Estado, con la finalidad de apoyar el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, así como lo establecido en el escenario macroeconómico. Tal como dijimos en la primera etapa del ciclo presupuestario, programación. Se realiza un plan operativo que vincula objetivo meta plurianual con las metas y resultados de los programas y proyectos que son parte del presupuesto. Aprobación. Elabora la proforma presupuestaria y sus anexos. El Ejecutivo la envía a la Asamblea Nacional para su aprobación. Sin embargo, la legislatura podrá, de ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos sin que altere el monto total de la proforma presupuestaria. Luego la Asamblea la reenvía a la Presidencia de la República para que en un tiempo de 10 días acepte las observaciones, haga una nueva propuesta o se ratifique en la propuesta original. La Asamblea Nacional en los 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones en un solo debate, con el voto de 2/3 de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la proforma presupuestaria enviada, a la cual se la denominará presupuesto inicial aprobado y entrará en vigencia a partir del 1 de enero sin perjuicio de su publicación en el Ejecución. Durante esta etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del sector público ponen en práctica lo establecido en su presupuesto, es decir, cumplen con todas las acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo previstos. Seguimiento y control. El seguimiento y evaluación es una mediación de resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos han producido, así como analizaciones financieras. Por ejemplo, investigar las causas del incumplimiento de la construcción de la carretera programada para 50 kilómetros y que la haya sido ejecutada en 45 kilómetros, o que su avance haya sido hecho en un mayor o menor tiempo al programado. Esto permite determinar sus causas, así como proponer recomendaciones de medidas correctivas. Clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y a esta acción se la conoce como clausura, es decir que luego que esta fecha ninguna institución puede hacer compromisos ni crear obligaciones ni puede realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza que afecten el presupuesto de este año. Las obligaciones de cobro y pago quedaron pendientes el 31 de diciembre serán reconocidas en el nuevo periodo fiscal. Realizada la clausura se hace un informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria. Este ejercicio se conoce como liquidación presupuestaria. La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas elabora el informe de ejecución presupuestaria que será aprobado mediante acuerdo ministerial hasta el 31 de marzo del siguiente año. En el mismo se describirán aspectos relevantes y novedades detectadas en el análisis de la información. Endeudamiento
endeudamiento público. El componente de endeudamiento público tiene bajo su responsabilidad normar, programar, establecer mecanismos de financiamiento, presupuestar, negociar, contratar, registrar, controlar, contabilizar y coordinar la aprobación de operaciones de endeudamiento público, de administración de deuda pública y operaciones conexas para una conexión eficiente de la deuda. La deuda contingente podrá originarse cuando el Estado, a nombre de la República del Ecuador, otorga la garantía soberana a favor de entidades y organismos del sector público que contraigan deuda pública, por la emisión de bonos y más títulos valores cuyo objeto sea garantizar a las contribuciones el retorno de sus aportaciones. Suscripción de contratos de garantía para asegurar el uso de las contribuciones no reembolsables por contingentes asumidos por el Estado ecuatoriano de conformidad con la ley u otras obligaciones asumidas en el marco de convenios con organismos internacionales de crédito. Contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es la aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permite efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización. A través de esta contabilidad se produce información financiera, patrimonial y presupuestaria que deberá ser confiable y oportuna, destinada a fortalecer el proceso de toma de decisiones de las autoridades. Más sirve como sustento para el control que ejerce la Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna institucionales y firmas privadas de auditoría. ¿Cuáles son las etapas del proceso contable gubernamental? Como primero tenemos la recepción de la información, 2. El análisis de la documentación fuente, 3. El registro en los hechos económicos en etapa de ejecución y 4. La elaboración de estados financieros. Normas técnicas de contabilidad gubernamental. Las normas técnicas que rigen la contabilidad gubernamental en el Ecuador son establecidas por el Ministerio de Finanzas y para el efecto expide una norma técnica acorde a las leyes de la República y a los estándares internacionales. A través de esta norma se orienta la manera de llevar la contabilidad gubernamental, que establece los criterios técnicos operativos para agrupar, reconocer, valorar, contabilizar y controlar los diversos hechos económicos. Tesorería. Comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados en la obtención, depósito y colocación de los recursos financieros públicos, en la administración y custodia de dineros y valores que se generen para el pago oportuno de las obligaciones legalmente exigibles, y en la utilización de tales recursos de acuerdo a los presupuestos correspondientes en función de la liquidez de la caja fiscal a través de la cuenta única del Tesoro. El componente de tesorería establecerá una administración eficiente, efectiva y transparente de los recursos financieros públicos de la cuenta única del Tesoro Nacional para responder a las necesidades de pago que demanda el presupuesto general del Estado. La programación de caja determina las operaciones de ingresos y gastos públicos que afecten al saldo de caja del Tesoro Nacional y a los movimientos de la deuda pública para cubrir las obligaciones